Mi novia decía ser feminista, pero nunca pagaba nada, no limpiaba, odiaba trabajar y decía que era mi rol como hombre mantenerla. La expuse en público frente a su familia, y ahora vende cursos de empoderamiento desde la casa de su mamá. El comedor de la casa de los Carter era un cuadro perfecto de celebración. Era el cumpleaños número 27 de Ava, mi novia, y su familia había tirado la casa por la ventana. La mesa larga estaba cubierta con un mantel blanco impecable, decorada con centros de flores frescas, copas de cristal y velas que parpadeaban como pequeños faros. El aroma a carne asada y puré de papas llenaba el aire, mezclado con risas y el tintineo de cubiertos. Sentados alrededor, estaban los padres de Ava, su hermana menor, Clara, sus tíos, primos y hasta una tía abuela que apenas hablaba pero sonreía con ternura. Yo, Daniel Ross, estaba a su lado, con una camisa que me había costado una hora planchar, intentando mantener una sonrisa que se sentía cada vez más falsa. Ava estaba en su elemento, radiante, con un vestido azul que yo había pagado sin que ella siquiera lo mencionara. Hablaba con esa voz suya, fuerte y teatral, sobre su misión como feminista, sobre cómo estaba desmantelando el patriarcado con sus vídeos en TikTok. Su madre, una mujer de cabello perfectamente peinado y modales de reina, asentía con orgullo. Su padre, un hombre robusto que siempre me miraba con desconfianza, brindaba por la hija que cambiará el mundo. Y yo, sentado ahí, sentía un nudo en el estómago que crecía con cada palabra, con cada risa, con cada mirada que me recordaba lo invisible que me había vuelto. No sé qué fue lo que finalmente rompió el dique. Tal vez fue cuando Ava, con esa risa aguda que una vez me enamoró, dijo: los hombres de verdad saben cuál es su lugar, pagar, proteger, callar. O quizás fue la forma en que su madre levantó su copa y dijo: así es, hija, eso es empoderamiento. Mi tenedor se quedó suspendido en el aire, y algo dentro de mí se quebró. Llevaba 3 años cargando su peso, sus excusas, sus mentiras disfrazadas de ideología. 3 años pagando todo, limpiando todo, soportando todo, mientras ella me convertía en un accesorio de su vida. No podía seguir fingiendo. Me puse de pie, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas escuchaba el murmullo de la mesa. Todas las cabezas se giraron hacia mí, y el silencio cayó como una losa. Ava, dije, mi voz temblando pero firme, tengo algo que decir. Ella me miró, con esa mezcla de curiosidad y desprecio que había aprendido a reconocer en los últimos meses. Ahora, Daniel, dijo, con una sonrisa nerviosa, intentando desviar la atención. Es mi cumpleaños, no hagas una escena. Pero no iba a parar. No esta vez. Llevo 3 años contigo, empecé, mirando no solo a ella, sino a su familia, a su padre que siempre me veía como un intruso, a su madre que la defendía sin cuestionar, a su hermana que nunca se atrevía a hablar. 3 años pagando el alquiler de nuestro apartamento, la comida, tu ropa, tus viajes, tus talleres de empoderamiento, que nunca generaron un centavo. 3 años limpiando el desastre que dejas, mientras tú grabas vídeos diciendo que el trabajo doméstico es opresión. 3 años escuchándote decir que es mi rol como hombre, mantenerte, mientras me llamas machista si pido que al menos laves un maldito plato. El silencio era tan denso que podía sentirlo en la piel. El padre de Ava, con el rostro enrojecido, carraspeó. Daniel, esto no es el lugar ni el momento, dijo, con esa voz grave que usaba para intimidar. Pero lo ignoré. No, señor Carter, este es exactamente el lugar. Porque todos aquí creen que Ava es una víctima, una guerrera luchando contra el sistema patriarcal. Pero yo soy el que ha estado viviendo como su sirviente, pagando por su vida mientras ella me humilla y me usa. Ava se rió, una risa aguda, falsa, como si quisiera convertir todo en una broma. ¿Estás exagerando, Danny? Siéntate, no hagas el ridículo. Esto es solo tu ego masculino hablando. Pero su voz temblaba, y sus ojos, esos ojos que una vez me hicieron sentir que valía la pena todo, ahora estaban llenos de pánico. Saqué mi celular, con las manos temblando, y puse un vídeo que había guardado en una carpeta secreta. Era Ava, grabada en una videollamada con sus amigas, riendo mientras decía: Daniel está domesticado, chicas. Paga todo, limpia todo, y si le digo que es machista, se disculpa. Es como debe ser, pagan y callan. Su voz salió del altavoz, clara, cruel, y la mesa entera se quedó helada. Su madre se llevó una mano al pecho,
como si le faltara el aire. Su padre apretó los labios, mirando a Ava como si la viera por primera vez. Clara, su hermana, bajó la mirada, con las mejillas rojas. Esto es empoderamiento femenino, Ava, dije, apagando el vídeo. Porque para mí, esto no es feminismo. Esto es explotación disfrazada de ideología. No esperé su respuesta. No miré sus lágrimas, ni escuché los gritos de su padre pidiéndome que me calmara. Caminé hacia la puerta, con los puños apretados, sintiendo que cada paso me devolvía un pedazo de mí mismo. Ava corrió detrás de mí, gritando, «Eres un traidor, no tienes derecho a hacerme esto». Pero no me giré. Subí a mi auto, cerré la puerta con un golpe seco, y arranqué. En el retrovisor, la vi parada en la entrada, llorando, con el vestido azul arrugado, pero no sentí lástima. Sentí alivio, como si acabara de soltar un peso que llevaba años cargando. Conocí a Ava hace 4 años, en una conferencia universitaria sobre género y filosofía. Yo estaba en mi último semestre de ingeniería, asistiendo solo porque un amigo me convenció de que sería una experiencia diferente. No esperaba mucho, solo cumplir con mi amigo y tal vez tomar algunas notas para una clase optativa. Pero entonces la vi. Ava estaba en el escenario, con el cabello corto teñido de morado, un vestido negro ajustado y una voz que llenaba la sala como si fuera suya. Hablaba del patriarcado, de la desigualdad, de cómo las mujeres merecían un lugar en el mundo sin pedir permiso. Sus palabras eran afiladas, sus gestos seguros, y había una pasión en ella que me dejó sin aliento. No era solo lo que decía, era como lo decía, como si el mundo entero tuviera que escucharla. Cuando terminó su charla, me acerqué a felicitarla, nervioso, con las manos sudando. Tu presentación fue increíble, dije, sintiéndome como un idiota por no encontrar palabras mejores. Ella sonrió, una sonrisa que parecía iluminar todo, y dijo, gracias, me alegra que lo pienses, ¿quieres tomar un café y seguimos hablando? No podía creer mi suerte. Terminamos en la cafetería de la universidad, sentados en una mesa junto a la ventana, hablando durante horas. Hablamos de libros, de política, de sueños. Ella era intensa, profunda, con una forma de ver el mundo que me hacía cuestionarme cosas que nunca había pensado. Me dijo que quería reconstruir el sistema, que el feminismo era su vida, que los hombres debían ser aliados, no opresores. Yo, que nunca me había considerado particularmente despierto, quedé fascinado. Pensé que estaba con alguien especial, alguien que me haría mejor, alguien con quien podía crecer. Nuestra primera cita fue en un restaurante italiano que ella eligió, un lugar con velas en las mesas y precios que me hicieron tragar saliva. Cuando llegó la cuenta, saqué mi billetera, como solía hacer. Ava puso una mano en mi brazo y dijo, con una sonrisa, no, pagar es un símbolo del patriarcado. Los hombres siempre pagan, ¿no? Es lo que esperan. Me reí, pensando que era una broma, pero ella no sacó su cartera. Ni esa vez, ni en la siguiente, ni nunca. Siempre elegía lugares caros, siempre esperaba que yo cubriera todo, y si alguna vez sugería dividir la cuenta, me miraba como si hubiera insultado su existencia. El dinero es poder, Daniel, decía, con esa voz suya, mitad profesora, mitad seductora. Los hombres lo tienen, las mujeres no. Es justicia histórica. Yo asentía, todavía cegado por su carisma, por la idea de que estaba con alguien profunda. Pero había otras señales, pequeñas grietas que no quise ver. Ava había estudiado sociología, pero nunca buscó un empleo. Los trabajos son cárceles del sistema capitalista patriarcal, decía, mientras pasaba horas en Instagram, publicando citas de autoras feministas o selfies con filtros que la hacían parecer una modelo. Yo, que trabajaba en una startup tecnológica, llegaba agotado a casa y aún así pagaba sus cafés, sus suscripciones, sus boletos para eventos de activismo. Pensaba que era idealismo juvenil, que ella solo necesitaba tiempo para encontrar su camino. Me decía a mí mismo que estaba con alguien que desafiaba el status quo, alguien que vivía sus principios, aunque esos principios empezaban a pesarme. Una noche, después de pagar una cena de $200 que ella insistió en pedir, me miró y dijo, eres un buen aliado, Daniel. No como esos machitos que esperan que las mujeres se esclavicen. Sonreí, pero por dentro, sentí un pinchazo. No era un cumplido. Era una jaula disfrazada de alabanza. Conducía a casa,
con las luces de la ciudad reflejándose en el parabrisas, y pensé, confundí manipulación con pensamiento crítico. Pero aún no estaba listo para admitirlo, no cuando todavía creía que la amaba, no cuando todavía quería ser el hombre que ella decía necesitar. Un año después de conocernos, Ava se mudó a mi apartamento. Dijo que su alquiler era demasiado caro, que su casera era una capitalista explotadora, que no podía seguir viviendo en un lugar que la oprimía. Yo, que estaba enamorado, que quería ser su apoyo, que creía que juntos podríamos construir algo, le dije que sí sin pensarlo mucho. Imaginé que sería un paso hacia adelante, que compartiríamos responsabilidades, que seríamos un equipo. Pero desde el primer día, supe que había cometido un error. Ava no aportaba nada. Ni dinero, ni comida, ni limpieza. Dejaba platos sucios en el fregadero, ropa tirada en el suelo, envases de comida a domicilio que yo pagaba esparcidos por la sala. Pasaba el día en mi sofá, con su celular, grabando vídeos para su nueva cuenta de TikTok como activista feminista. Sus vídeos eran un desfile de frases cliché: el patriarcado nos quiere sumisas, pero nosotras somos diosas, el trabajo doméstico es violencia sistémica. Yo, que trabajaba jornadas de 10 horas en la startup, llegaba agotado y aún tenía que lavar, cocinar, recoger sus cosas. Si le pedía que ayudara, aunque fuera con algo pequeño como barrer, se ponía a la defensiva. ¿Quieres que sea tu criada?, decía, con los ojos encendidos. ¿Eso es lo que esperas de una mujer? Y yo, avergonzado, terminaba disculpándome, como si pedir un mínimo de reciprocidad fuera un crimen. Ayudé con sus vídeos, porque ella decía que no sabía de edición. Pasaba horas ajustando filtros, cortando clips, escribiendo subtítulos, mientras ella se quejaba de que el algoritmo patriarcal no le daba alcance. Yo quería apoyarla, quería ser parte de su mundo, pero cada vez me costaba más ignorar la contradicción. Ella predicaba liberación, pero vivía como si yo fuera su sirviente. Una vez, después de pasar 3 horas editando un vídeo que apenas tuvo 50 vistas, le dije: Ava, tal vez podrías buscar un trabajo, algo que te guste, para que no dependas tanto de mí. Me miró como si hubiera insultado a su madre. ¿Trabajar, para esclavizarme en un sistema que me oprime? Eres igual que todos, Daniel. No entiendes mi lucha. Las cosas empeoraron cuando empezó a controlar mi vida social. Me exigió que dejara de hablar con mis amigas mujeres, diciendo que era por respeto a su lucha contra el machismo. Si salía con mis amigos, me acusaba de priorizar la fraternidad masculina sobre ella. Una noche, después de quedarme trabajando hasta tarde, me recibió con un sermón: tu energía es opresiva, Daniel. Eres un machista pasivo, no lo ves porque estás ciego por tu privilegio. Sus palabras me dolían, no porque fueran ciertas, sino porque empezaba a creérmelas. Me sentía atrapado, como si cada día con ella me robara un pedazo de quién era. Lo peor vino una noche, después de un día particularmente largo. Llegué a casa, con la espalda tensa y la cabeza palpitando, y vi el fregadero lleno de platos sucios, otra vez. Había una sartén con restos de comida pegada, vasos con manchas de labial, un desastre que Ava había dejado sin tocar. Ava, por favor, ¿puedes al menos recoger tus cosas?, dije, intentando mantener la calma. Ella se levantó del sofá, con los ojos encendidos, y gritó: no me digas qué hacer, el trabajo doméstico es una cadena del patriarcado, y tú quieres ponérmela. Me quedé en silencio, con el corazón latiendo fuerte, sintiendo que no había forma de ganar. Esa noche, mientras ella dormía, me senté en la cocina, mirando los platos sucios, y pensé: esto no es amor. Esto es una prisión. Pero aún no sabía cómo escapar. Mi vida se convirtió en una rutina agotadora, un ciclo interminable de trabajo, responsabilidades y humillaciones disfrazadas de ideología. En la startup tecnológica, mis días eran una maratón: reuniones con clientes, plazos imposibles, un jefe que gritaba si un píxel estaba fuera de lugar. Llegaba a casa destrozado, con la cabeza llena de números y la espalda tensa, solo para encontrar a Ava en el sofá, viendo series o grabando otro vídeo sobre energía divina femenina. Nunca preguntaba cómo estaba, nunca ofrecía una palabra de apoyo. En cambio, me recibía con quejas: el internet estaba lento, la comida del delivery no era lo que pidió, o peor, que yo no estaba haciendo suficiente por ella. Ava empezó a publicar cosas más extremas en sus redes. Frases como:
si tu hombre no te mantiene, no es un hombre real, o el dinero de los hombres es reparación histórica por siglos de opresión. Cada publicación era un puñal, no porque estuviera en desacuerdo, sino porque yo era el que pagaba por todo. Una vez, usó mi tarjeta de crédito para comprar un vestido de $300, sin preguntar. Cuando le dije que no podía gastar así, que yo también tenía facturas, me miró con desprecio y dijo, es mi derecho, Daniel. Las mujeres hemos sido explotadas por siglos. Esto es justicia. No supe qué responder. Me sentía como un cajero automático, no como su novio, y cada vez que intentaba hablar, me callaba con una nueva etiqueta: energía masculina tóxica, privilegio ciego, opresor inconsciente. Organizó talleres online de feminismo y energía divina femenina, aunque no tenía formación en nada más allá de sus lecturas de Twitter. Cobraba $50 por sesión, promocionándolos como espacios de sanación para mujeres. Pero nunca vi ese dinero en el apartamento. Cuando le pregunté qué hacía con él, me acusó de controlador y dijo que estaba sanando heridas ancestrales. Yo, que pagaba el internet que ella usaba, que compraba la comida que comía, que limpiaba el espacio donde grababa, me sentía como un idiota. Pero cada vez que intentaba poner un límite, ella lo convertía en una batalla ideológica, y yo, agotado, terminaba cediendo. Una vez, hablé con su madre por teléfono, esperando que ella entendiera. Señora Carter, Ava no está aportando nada en casa, y yo no puedo con todo, dije, con la voz temblando. Ella suspiró, como si yo fuera un niño que no entendía. Mi hija está sanando, Daniel. Las mujeres llevamos siglos cargando el peso del mundo. Tienes que ser paciente. Colgué, con la rabia quemándome el pecho, sintiendo que no había salida. Ava no solo me usaba a mí, tenía a toda su familia convencida de que era una víctima, una mártir de una causa que yo empezaba a dudar. Su feminismo no era sobre igualdad, era sobre poder, sobre controlar, sobre tomar sin dar nada a cambio. Me sentía atrapado, usado, silenciado. Quería gritar, pero no sabía cómo. Quería irme, pero algo me detenía, la idea de que tal vez ella tenía razón, de que yo era el problema, de que si me esforzaba más, ella cambiaría. Pero en el fondo, sabía que no era así. Sabía que esto no era amor, ni feminismo, ni justicia. Era abuso, y yo era su víctima, aunque me costara admitirlo. Cada día, el resentimiento crecía, no solo hacia ella, sino hacia mí mismo, por dejar que esto siguiera, por no tener el valor de parar. Un día, mientras buscaba un archivo en mi laptop, encontré algo que no esperaba. Ava había usado mi computadora y dejado abierta una carpeta llamada Notas Personales. No quería espiar, no era ese tipo de persona, pero la curiosidad, o quizás la desesperación, me ganó. Abrí la carpeta, y lo que vi me dejó sin aire. Eran páginas y páginas de frases, como un diario, pero no de emociones, sino de estrategias. Los hombres son recursos, no compañeros, decía una. Haz que se sientan culpables, siempre funciona, decía otra. Si pagas sin quejarse, tienes el control. Cada palabra era un puñal, una confirmación de lo que temía pero no quería aceptar. Ava no me amaba, no me respetaba, no me veía como su pareja. Yo era una herramienta, un medio para un fin. Entonces, encontré un vídeo, escondido en una subcarpeta. Era Ava, grabada en una videollamada con sus amigas. Estaban riendo, bebiendo vino, y ella decía, Daniel está domesticado, chicas. Paga todo, limpia todo, y si le digo que es machista, se disculpa. Es como debe ser, pagan y callan. Las risas de sus amigas resonaron en mis oídos, y sentí que el mundo se me venía abajo. Me senté en el suelo, con la laptop en las piernas, y lloré. No era un llanto ruidoso, sino uno silencioso, de esos que duelen en el alma. Me sentía como un accesorio, un objeto, alguien que no importaba más allá de lo que podía dar. Todo lo que había soportado, todas las veces que me tragué mi orgullo, todas las noches que limpié sus platos mientras ella dormía, todo era parte de su plan. Esa noche, no dormí. Me quedé mirando el techo, con las palabras de Ava repitiéndose en mi cabeza. Me sentía estúpido, usado, pero también furioso, no solo con ella, sino conmigo mismo por dejar que esto pasara. Al día siguiente, llamé a mi hermana mayor, Laura, la única persona en la que confiaba completamente. Le conté todo, con la voz rota,
esperando que me juzgara, que me dijera que exageraba, pero no lo hizo. Daniel, eso no es amor, eso es abuso, dijo, con una calma que me dio fuerza. No estás loco, no estás equivocado. Lo que ella hace no es feminismo, es manipulación porque no cuentas tu historia, porque no dejas de callar. Ella no tiene derecho a hacerte esto. Sus palabras fueron un despertar. Durante días, empecé a grabar en secreto. Capturé sus comentarios, sus quejas, sus exigencias. Guardé capturas de sus publicaciones, de sus mensajes, de todo lo que mostraba quién era realmente. No lo hacía por venganza, no todavía. Lo hacía porque necesitaba pruebas, porque necesitaba recordar que no estaba loco, que lo que vivía era real. Cada archivo que guardaba era un paso hacia la libertad, aunque aún no sabía cómo usarlo. Pero sabía que algo había cambiado en mí. La desolación seguía ahí, pero ahora tenía un propósito, no dejar que su mentira ganara. La noche de la cena de cumpleaños de Ava, todo lo que había guardado salió a la luz. No fue algo que planeé con semanas de antelación, pero cuando llegué a la casa de sus padres, con mi celular lleno de pruebas y mi corazón lleno de rabia, supe que no podía seguir callando. La mesa estaba llena, con su familia riendo, brindando, celebrando a la hija perfecta. Ava estaba en el centro, con el vestido azul que yo pagué, hablando de su misión feminista como si fuera una santa. Y yo, sentado a su lado, sentí que si no hablaba, me ahogaría. Me puse de pie, con las manos temblando, y empecé a hablar. Ava dice que es feminista, pero no paga nada, dije, mirando a su padre, a su madre, a todos. Dice que el trabajo es opresión, pero espera que yo la mantenga. Dice que limpiar es violencia, pero deja mi apartamento como un basurero. Dice que soy su pareja, pero me trata como su sirviente. Cada palabra era un peso que me quitaba de encima, pero también una herida que se abría. La familia me miraba, algunos con incredulidad, otros con incomodidad. Ava se rió, nerviosa, y dijo, «¿Es una performance, Danny? Exageras, es parte de mi activismo». Pero su voz temblaba, y todos lo notaron. Saqué mi celular y mostré las pruebas. Primero, un vídeo donde se burlaba de mí, Daniel está domesticado, paga y calla. Luego, capturas de sus publicaciones, si tu hombre no te mantiene, no es hombre. Y finalmente, un audio donde me gritaba por pedirle que limpiara, no soy tu criada, Daniel, eso es patriarcado. La mesa quedó en silencio. Su madre, que siempre la defendía, bajó la mirada, con lágrimas en los ojos. Su padre, rojo de ira, se levantó. Ava, esto es verdad, dijo, con una voz que temblaba de decepción. Ella intentó hablar, pero solo salieron balbuceos. Es un malentendido, él no entiende mi lucha. Pero su padre no la dejó terminar. Esto no es empoderamiento, Ava. ¿Esto es abuso como pudiste? Por primera vez, alguien la enfrentó, y no fui yo. Ava se puso a llorar, gritando que todos la traicionábamos, que el sistema estaba contra ella, que yo era el verdadero opresor. Pero nadie la siguió cuando salió corriendo al patio. Clara, su hermana, me miró y murmuró, «Lo siento, Daniel». No sabía. Me di la vuelta y salí, con el corazón latiendo fuerte, pero no de triunfo, sino de un dolor profundo, uno que no podía explicar. Había recuperado mi voz, pero el costo era alto. La liberación era real, pero venía con un sabor agridulce, porque una parte de mí aún recordaba a la Ava que creía amar. Después de la cena, no volví al apartamento que compartía con Ava. Empaqué mis cosas esa misma noche, mientras ella estaba en casa de sus padres, y me mudé a otra ciudad, a un departamento pequeño pero mío. No era gran cosa, paredes blancas con algunas grietas, un colchón en el suelo, una mesa que compré de segunda mano en una venta de garaje. Pero era un comienzo, un espacio donde podía respirar, donde no había platos sucios ni gritos disfrazados de ideología. Por primera vez en años, sentí que el aire era mío. Decidí contar mi historia, no por venganza, sino porque necesitaba sanar. Abrí un canal de YouTube, Hombres y Verdades, donde hablaba de relaciones, de igualdad real, de las experiencias masculinas que nadie escucha. Al principio, eran solo vídeos caseros, yo sentado frente a mi laptop, con una lámpara vieja iluminándome mal, contando cómo Ava me usó, cómo me hizo dudar de mí mismo, cómo el feminismo, cuando se distorsiona,
puede convertirse en una excusa para el abuso. No esperaba que nadie viera, pero lo hicieron. Hombres, mujeres, jóvenes, mayores, empezaron a escribir comentarios, a compartir sus historias, a decirme que no estaba solo. Me pasó lo mismo con mi ex, escribió un hombre. Gracias por hablar, pensé que era el único. Una mujer comentó, el feminismo no es esto. Lo que ella hizo es abuso, y me alegra que lo digas. Fui a terapia, algo que nunca pensé que haría. Mi terapeuta, una mujer tranquila con gafas grandes y una voz suave, me ayudó a entender lo que viví: gaslighting, manipulación emocional, abuso narcisista. Aprendí a reconocer las señales, a poner límites, a no dejar que la culpa me consumiera. También reflexioné sobre el feminismo, el verdadero, el que busca igualdad, no venganza. Entendí que Ava no era feminista, era oportunista, alguien que usaba una causa para justificar su egoísmo. Cada sesión era un paso hacia adelante, un recordatorio de que no estaba roto, solo herido, y que las heridas sanan. Conocí a Emma en un evento de networking para emprendedores, 6 meses después de mudarme. No fue amor a primera vista, no como con Ava. Fue algo más lento, más real. Emma era sensata, trabajadora, alguien que pagaba su parte, que limpiaba su casa, que me preguntaba cómo estaba después de un día largo. No necesitábamos hablar de ideologías ni causas. Nos respetábamos, y eso, después de todo lo que viví, era una victoria más grande que cualquier romance. No sabía si sería amor, pero sabía que era respeto, y eso ya era suficiente. Por primera vez, sentí esperanza, no la esperanza ciega de antes, sino una cautelosa, una que me decía que podía volver a confiar, que podía volver a ser yo. Meses después, vi un reel viral en Instagram. Era Ava, sentada en lo que parecía una oficina, pero el fondo era claramente un filtro, con paredes falsas y una planta que no se movía con el aire. Hablaba con una voz forzada, diciendo cosas como: despierta tu liderazgo energético femenino con mi curso de empoderamiento, solo $15. Su maquillaje era exagerado, sus gestos desesperados, como si intentara convencerse a sí misma de que aún era relevante. Los comentarios eran crueles: empoderamiento desde el sótano de tu mamá, esto es lo que queda de la diosa. Me enteré, por un mensaje anónimo, que Ava había sido expulsada de 2 colectivos feministas por maltratar a otras mujeres, por mentir sobre sus credenciales, por intentar venderles cursos que no valían nada. Su movimiento se había derrumbado, y ella, con él. Un día, recibí un correo suyo. Daniel, te extraño. Sé que me equivoqué, pero quiero hablar. Por favor. Su tono era suave, casi patético, pero no sentí nada. Ni rabia, ni lástima, ni nostalgia. Subí una historia a Instagram, una foto de mi taza de café con un texto: algunas lecciones se pagan con sangre. Yo pagué con mi dignidad. Nunca más. No le respondí, no necesitaba hacerlo. Mi silencio era mi respuesta, mi paz era mi victoria. Ava seguía en la casa de su mamá, vendiendo cursos que nadie compraba, viviendo de una ilusión que se desmoronaba. Y yo, en mi nuevo departamento, con mi canal creciendo, con Emma a mi lado, con una vida que era mía, supe que no necesitaba su arrepentimiento. Ella ya no tenía poder sobre mí. No sentí alegría por su caída, no como esperaba. Sentí indiferencia, un vacío tranquilo, el tipo de vacío que deja un capítulo cerrado. Ava había sido una tormenta en mi vida, pero ahora era solo un eco, una sombra que no podía tocarme. Mi mundo seguía girando, y ella no era parte de él. Hice un último vídeo para mi canal, uno que sentía que debía hacer, no para cerrar un capítulo, sino para abrir uno nuevo. Me senté frente a la cámara, con una camiseta simple y una taza de café, en mi departamento, con la luz del sol entrando por la ventana. Hablé desde el corazón, sin guión, sin filtros. Ser hombre hoy no es callar mientras te usan en nombre de una causa, dije, mirando directo a la lente. No es cargar con culpas que no te pertenecen, ni dejar que te humillen porque alguien dice que es justicia. Ser hombre hoy es tener límites, criterio, dignidad. Es saber que tu valor no depende de lo que pagas, ni de lo que soportas, sino de quién eres. Conté cómo me sentía con Ava, cómo me callé por miedo a ser ridiculizado, a que me dijeran que los hombres no se quejan. Conté cómo sus palabras me hicieron dudar de mí, cómo su manipulación me robó años de mi vida,
cómo me convertí en alguien que no reconocía. Pero también conté cómo salí, cómo me reconstruí, cómo aprendí que el amor, el respeto, la igualdad, no son palabras vacías, sino acciones. Hablé de mi terapia, de mi canal, de las personas que me escucharon, de Emma, de la esperanza que encontré no en otro, sino en mí mismo. Agradecí a mi audiencia, a los hombres que me escribieron diciendo que vivieron algo parecido, a las mujeres que me apoyaron sin juzgar, a todos los que me dieron un espacio para sanar. Cerré el vídeo con una frase que sentía en los huesos: no fue ella quien me enseñó lo que valgo. Fue su ausencia la que me dio el espacio para recordarlo. Apagué la cámara, me levanté, y por primera vez en años, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Afuera, el sol brillaba, y yo, Daniel Ross, era libre, no porque ella cayera, sino porque yo me levanté. Caminé a mi balcón, con mi café en la mano, y miré la ciudad, mi vida. La paz que sentía no era perfecta, no era sin cicatrices, pero era mía, conquistada con cada paso, con cada verdad, con cada día que elegí ser yo. Y así termina esta historia. ¿Qué hubieran hecho ustedes en su lugar? Déjenmelo en los comentarios que siempre los leo. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para más historias como esta. Subo contenido todos los días, así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo.